Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Hoy nos acompaña uno de los jóvenes más destacados de la política nacional. Hablamos sobre campañas electorales, dificultades en el financiamiento de las mismas, por qué dejó su posición en la Cancillería como viceministro para lanzarse a buscar votos. Hoy, en Siendo Honestos, Yatsel Román, quien además nos habla sobre sus perspectivas y su búsqueda para ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Amigos, vieron ustedes en la introducción quién nos acompaña esta noche. Seguimos en política activa. En República Dominicana estamos en pre-campaña. Es Yatsel Román. Amigo, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias. Y siendo honesto, contento de estar aquí con una gran amiga, una periodista a quien admiro profundamente, que no solamente ha luchado por informar a los latinoamericanos, que incluye a los dominicanos, sino también por lo que es la libertad de prensa. Entonces, estar aquí el día de hoy, a lo largo de tantos años en los que hemos compartido, me llena de felicidad. No, a mí también, Yatsel. Mira, contigo yo te lo decía fuera del aire. Yo creo que podríamos hablar durante horas. El cariño es mutuo. Y yo creo que valía la pena que vinieras a este espacio para que, siendo honestos, tú me cuentes. ¿Por qué? A ver, mi pregunta, siendo honesto, ¿por qué un hombre que yo visualizo como un canciller de la República decide ser candidato a diputado? Mira, esa es una excelente pregunta que te agradezco en todo el sentido porque me la están haciendo en todo momento, más aún habiendo sido vicecanciller y embajador. Hay personas que se me acercan y entonces me dicen, pero tú no tienes más poder en el Ejecutivo. Sí. ¿Qué tú vas a hacer en un legislativo donde de resultar victorioso serás uno de 190? Y yo lo explico de la siguiente manera. Quiero seguir aportando desde el punto de vista de lo que es la transformación de la República Dominicana. Modestia aparte, creo que puedo decir aquí de manera responsable, y si no que me cuestionan a través de las redes, que en mi función como vicecanciller en el área consular, pues pude cumplir, porque cuando había 20 dominicanos varados en Ucrania al inicio de la guerra, logramos evacuarlos a todos. Sí. Que cuando hubo 11 dominicanos secuestrados en Haití el año pasado, logramos liberarlos a todos sin pagar un solo peso, porque el Estado Dominicano, bajo la administración del presidente Luis Abinader, no negocia con terroristas. Y no solamente eso, logramos llevar a cabo uno de solamente 2 programas de regularización especializada para la diáspora venezolana en el hemisferio occidental, junto con lo que es Colombia. A mí me tocó diseñar ese programa. También me tocó iniciar lo que es la transformación del servicio consular. Entonces, ya desde el punto de vista administrativo, entiendo que hemos avanzado, pero hay un límite a lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo entiendo que hace falta una transformación legislativa y es por eso que me postulo como precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para una agenda de reformas en lo económico, en lo educativo y en lo institucional para apoyar también lo que es la entrada real de República Dominicana en el siglo XXI. Yatsel, ¿cuántos años tienes tú? 32. 32 años. O sea, eres muy joven, vienes del Partido Reformista Social Cristiano. Ese partido, bueno, ha sufrido una serie de descalabros en los últimos años que hace que uno ya ni sepa cómo posicionar al Partido Reformista, pero te has sumado a las filas del PRM. ¿Tú te sientes cómodo ideológicamente en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Cómo lo ves? Quizá algunas de las amistades que nos acompañan a través de esta transmisión, de Siendo Honestos, recordarán cómo compartíamos en Noticias Entre Políticos. Sí, claro. Un programa donde 4 figuras, representantes de diversos partidos, debatían las noticias de aquel día. Por ejemplo, yo comencé los viernes, que eran los días juveniles, representando al Partido Reformista como su secretario de Relaciones internacionales. Después me movieron al área adulta, a pesar de seguir siendo joven, sí, pero siempre representando ese gallo y color rojo específicamente. No obstante, las cosas no resultaron como queríamos. Nosotros teníamos una agenda junto a mi mentor político, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que fue fundador de Entre Políticos también, de llevar el partido hacia una nueva etapa,
Eso no fue posible y entonces hemos encontrado una buena acogida dentro del Partido Revolucionario Moderno, liderado por el presidente Luis Abinader, que coincide en gran medida con lo que son los postulados que aquí defendíamos. Incluso, mira, buena parte de lo que fueron las transmisiones de ese mismo programa que hago referencia están en YouTube y los pueden buscar y van a ver cómo a lo largo de los 3 años en los que estuve 3 veces a la semana aquí mismo en CDN, siempre defendía en gran medida lo que eran las propuestas del entonces candidato Luis Abinader, porque me sentía cómodo. Porque si algo yo puedo decir que me describe es que soy una persona que hace aquello en que cree y que no empeña lo que es su credibilidad. Yo mejor me quedo callado si no me identifico con algo, y la primera vez en mi vida que he sido oficialista es ahora al lado de Luis Abinader, sintiéndome cómodo, y por eso estamos apoyando lo que son 4 años más de esta administración. Ahora, tú hiciste una pregunta concreta y es, ¿no genera eso problemas ahí a lo interno? Porque hay personas ahí que no serían... O sea, tú eres de los llamados aliados. Tú eres de los llamados aliados. Tú estás en el PRM ya nombrado, pero me refiero, tú eres una persona que es, por decirlo de alguna manera, extrapartido, que después se juramentó y que no construyó el PRM desde sus inicios, como mucha gente que está allí desde el 2014, que creo que empezó el PRM un poco antes. Claro, ya no podemos decir que somos aliados, sino al contrario, somos un integrante más del PRM, que no es una mutación del PRD, es un partido que reúne a personas de muchos pensamientos divergentes, pero que coinciden en una agenda país. Entonces sí, ahí hay personas que quizá no comparten el pensamiento de centro-derecha, que es como yo me defino, serían más cercanos a la centro-izquierda, pero que sí coincidimos en que República Dominicana necesitaba un cambio profundo en el 2020, que ese cambio tiene que consolidarse en el 2024 y que ese cambio incluye lo que es la agenda de reformas, la agenda de institucionalización y la agenda de lo que es la pulcritud desde la administración pública. O sea, ¿tú crees que la situación se ha vuelto más pragmática, Yatsel? Porque yo me imagino que no solamente dentro del PRM, sino también en la sociedad actual, hay gente que estima, valora, pondera muy positivamente a Joaquín Balaguer, y hay gente que dice zafa. Y eso pasa, me imagino, que también dentro del PRM. Pero quizás estamos pasando a un momento en el que lo pragmático está desplazando el asunto ideológico, el asunto de esos grandes pilares ideológicos del país, si se puede calificar de esa manera. Sin embargo, el pragmatismo no quiere decir desideologización. Al contrario, pragmatismo lo que quiere decir es buscar resultados. Es una palabra que se ha satanizado bastante y tú misma como profesional de los medios sabes muy bien que cuando se escucha eso pareciera que es vender el alma. Sí. Pero a pesar de tener diferencias, hay en lo interno que las respeto y que las debato. Incluso abiertamente. Tú y yo estamos en varios grupos de WhatsApp y me ves constantemente en Twitter defendiendo lo que es mi identidad, pero una identidad que endoso a lo que es este gobierno para seguir llevando resultados, porque lo explico de la siguiente manera. Hay una frase que se repite y es que el poder sin visión es estéril, eso no da luz a nada, pero la visión sin el poder es inútil, es decir, que no sirve para nada. Y no hay mayor cobardía de parte de quienes integran la vida pública que el rehuirle a las responsabilidades, el rehuirle a la administración pública. Porque para mí hubiese sido muy fácil seguir haciendo lo que anteriormente hacía, que era, bueno, pues estoy fuera del gobierno, ataco libremente y no tengo que responder por nada. Pero sí, entonces me sumé a una casa política donde he recibido la confianza para ser vicecanciller y ahora pido entonces la confianza para ser diputado, para seguir aportando a lo que es esa agenda de unidad de la República Dominicana. Y mira, te cuento, yo he estado en 76 países, yo he trabajado como consultor internacional, y yo he visto sociedades destruidas por la guerra, yo he visto sociedades completamente divididas, yo he visto sociedades donde la meta política no era ganarle al otro, era aniquilar a tu rival. Y la grandeza de la República Dominicana es que aquí, por más diferencias que tengamos, todavía existe la convivencia. Y eso, antes que satanizarlo, lo que hay es que celebrarlo. No para inmovilidad, sino para movilidad, es decir, para una agenda de avance dentro de lo que es el respeto al pensamiento del otro. Y quien difiere de ti en un 20 o hasta en un 30%, no es tu enemigo en un 20 o 30%, es tu aliado en un 70%. Y es por eso que yo me he sentido sí cómodo en esta casa política, donde también espero que mi anterior casa política se sume a lo que es esta gran coalición, porque yo creo que con un gobierno como el que lidera Luis Abinader, el Partido Reformista no debe estar en ningún otro lugar, sino al contrario, apoyando lo que es esa agenda patriótica y transformadora. La forma de hacer política, Yatsel,
se habla de la nueva política, se habla de la nueva forma de hacer las cosas, de la nueva gobernanza, pero llega el momento de la campaña, el momento en el que hay que recorrer los barrios, el momento en el que hay que llevarle propuestas de solución a la gente, aunque a veces yo siento que el candidato a diputado funge un poco también como de candidato a alcalde, porque la gente le pide resolver cosas del día a día. Oye, que por aquí no vienen a recoger la basura, oye, que por aquí tenemos un problema de aguas servidas, que aquí la cañada está llena de basura. Entonces, yo quiero preguntarte cómo vas a estructurar tu campaña y si quieres hacerla diferente o si quieres tomar elementos de lo que se ha hecho siempre porque también es lo que funciona. ¿Cómo va a funcionar la campaña de uno de los dirigentes que quizás va a ser más joven dentro del PRM aspirando a esa posición? Claro, en los años 50 y 60 del siglo pasado, Velasco Ibarra, presidente de Ecuador, acuñó una frase que se ha repetido muchísimo, y es: dadme un balcón y yo seré presidente. ¿Y por qué se acuñó esa frase? Porque era la época de los grandes mítines, donde sin mucho esfuerzo, 100, 200.000 personas llegaban a la plaza pública y escuchaban al caudillo pronunciar un bello discurso y después se movilizaban hacia lo que eran las urnas. Ya después se decía: dame una cámara de televisión y seré presidente, porque entonces con la ampliación de lo que era el alcance de los medios masivos de comunicación, muchos candidatos, principalmente a posiciones plurinominales, entendían que por esa vía podían llegar. Hoy hay quienes dirían de manera irónica: no, dame un celular y yo seré presidente, porque por ejemplo tomo un corte, claro, dando siempre los créditos a CDN, Canal de Noticias, de esta entrevista. No te calientes, Yatzel, no te calientes. No me caliento, siempre promoviendo y poniéndole Es abajo. verdad, es verdad. Pero cojo un corte de aquí y lo comparto en TikTok, aprovechando ese algoritmo, entonces le llego a muchas más personas de lo que anteriormente pasaba. También, por ejemplo, mira, si este programa lo estuviéramos teniendo en 1997, el que está de acuerdo conmigo solamente podía decírselo a quienes estaban ahí a su alrededor. Hoy en día puede, como tú bien lo compartes en tus redes, en Twitter, opinar: mira, me gusta lo que dice ese candidato. O al revés. Claro. Anteriormente no tenía cómo desahogar su divergencia con lo que eran mis propuestas. Hoy día sí puede. Entonces hay muchas herramientas que mezclan. Porque, por ejemplo, sí hay que estar en el territorio, pero también hay que estar en los medios y también hay que estar en las redes sociales, recordando que las diputaciones son plurinominales. Entonces yo le estoy hablando a un votante específico, que es el de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y presentándole lo que es una agenda de reformas en lo económico, en lo educativo y en lo institucional, para poder aprovechar lo que son las oportunidades que permitan también lo que es una agenda de prosperidad que lleve la seguridad como base de la libre búsqueda de la felicidad. Oye, una cosa, dime rapidito, ¿cuánto cuesta una campaña para una diputación en el distrito? Hay gente que ha gastado 40 millones y no ha entrado de pesos. Hay personas que han gastado 5 millones y han sido los más votados. Entonces todo depende de cómo tú lo manejas. Y de nuevo, tú que eres de los medios, sabes muy bien que hay productos que necesitan una campaña muchísimo más intensa para poder llegarle a las personas, pero también hay productos que no necesitan, vamos a decir, tanto desde el punto de vista... Te hago la pregunta más directa. ¿Tú te vas a endeudar para ser candidato? Yo estoy calculando una campaña que pudiera rondar entre los 3 y 5 millones de pesos, más que todo basada en lo que es la maximización del mensaje. De ninguna manera yo gastaría 40 millones de pesos. Yo soy un capitalista sin capital. Esos 3 millones vamos a buscarlos con mucho trabajo, con buena parte de lo que es la agenda de recaudación, tratando de llegarle a... ¿Y tú vas a transparentar quién te ayude a eso, Yatzel? Claro que sí. Okay, claro que sí, porque yo creo que más allá de las cuotas, la clave de la transformación política es la transparencia en el gasto. Ah, claro. Porque por más cuotas que nos den, mira, es cierto, el que gasta 40 millones no siempre gana, pero tiene unos cuantos pasos delante de ti. Ahora, cuando se transparenta lo que es el gasto, yo creo que ahí podemos competir en una mejor igualdad de lo que son las oportunidades. Ah, claro. Nunca de resultados, claro, pero sí de oportunidades. Vámonos a la primera pausa. Estoy siendo honesto con Yatzel Román, que estábamos en pre-campaña. Amigos candidatos, excúsenme, lo que pasa es que Yatzel es de la casa. Entonces, él tenía que estar aquí. Ya venimos con más. Seguimos con más Siendo Honestos, hoy con Yatzel Román en la casa. Yatzel,
sería un grandísimo desperdicio que yo te tuviese acá y no habláramos un poco de política internacional. Eso se lo voy a prometer a la audiencia para un poco más adelante, porque quiero terminar de comprender la lógica detrás de tu candidatura a la Diputación. Es la circunscripción número 1. ¿Cuál es la propuesta o cuáles son las leyes a las que tú estás pensando? Debes trabajar junto a un equipo, precisamente, por supuesto, de abogados y entre otros especialistas, para tratar de cambiar las cosas en algo en el Congreso, si es que consideras que hay algo que falte allí, ¿no? Comenzando por lo que sería la agenda de reformas, y abordémoslo de la siguiente manera. República Dominicana en un año positivo recauda alrededor de 14% del Producto Interno Bruto en impuestos. Sin embargo, gasta 20% del Producto Interno Bruto en impuestos. Eso quiere decir que hay un déficit estructural. ¿Cómo se cierra ese déficit estructural? Mira, en el año específico se cierra con lo que sería emisión de deuda, Sí. pero al largo plazo es recaudando mejor. ¿Pero por qué recaudando mejor y no recaudando más? Entre lo que fue el 2001 y el 2012, República Dominicana tuvo 7 mal llamadas reformas tributarias que lo que hicieron fue aumentar los impuestos. No obstante, lo que son las recaudaciones se mantuvieron en exactamente el mismo nivel y en el mejor de los casos aumentando un solo punto porcentual. Entonces, algo está mal. Yo sí me sumo a lo que son las propuestas de reforma fiscal integral que signifique un nuevo abordaje en torno a lo que serían las recaudaciones, ampliando la base, combatiendo la informalidad y sí, disminuyendo algunos impuestos. Ahora bien, en una ocasión me pusieron un encabezado que no era necesariamente de lo que yo estaba diciendo. Me decían, candidato propone, o mejor dicho, Reforma fiscal. No, candidato promete que bajará los impuestos. Como si una sola persona pueda hacerlo. Mira, ni siquiera el presidente por sí solo puede hacerlo. Eso son reformas. Ahora, candidato sí propone, Yatzell Román sí propone una amplia discusión en torno a cuál es el modelo económico que vamos a apostar después del 2024, porque ahora mismo seguimos en el modelo económico de 1991 y hay que entrar de lleno en el siglo XXI. Y no son las mismas recetas de antes, porque la economía ha cambiado profundamente. Así que esa agenda de reformas, desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, la Ley de Educación de República Dominicana data de 1997. Es un mundo que ya no existe, que ya no queda más. Entonces tenemos que realmente trazar las pautas en torno a las rápidas innovaciones que está viviendo el mundo y que República Dominicana no es ajeno a ellos. Eso significa mejores pautas para el aprendizaje, que te permita aprovechar mejor las oportunidades que se presentan, pero también reaprendizaje, porque a veces uno escucha educación y piensa que es solamente para los más jóvenes, pero no, también hay que apostar al reaprendizaje y el desaprendizaje, porque cuando cambian las reglas, ¿qué sucede? Entonces tú tienes que olvidarte de lo que funcionó en un momento, pero que ya hoy en día quizás no te suma. Eso no quiere decir perder el conocimiento, pero sí saber que no son los mismos abordajes. Por ejemplo, mira, República Dominicana en los años 70 dependía en un 35% del azúcar. Sí. Los precios del azúcar cayeron en los años 80. República Dominicana hoy en día tiene la 4ª mina de oro más grande del mundo, que es la de Barrick Gold. Eso quiere decir que se están presentando muchas oportunidades en lo que es el sector minero, pero no necesariamente todo el mundo tiene lo que son las herramientas para trabajar en él. Y yo sí creo que eso puede ser abordado desde el punto de vista de las pautas que se comparten a través de la Ley de Educación. Esas son algunas de las propuestas que presento. Fíjate, va a ser interesante la discusión que se va a dar a lo interno del gobierno si se plantea una modificación o una reforma, tal y como tú señalas, del modelo económico. Nosotros entrevistamos hace algunos días a Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Pavel Issa decía, más impuestos para los ricos. Y yo no creo necesariamente que esa sea la lógica de todos los que están dentro del PRM. Yo creo que, claro, estoy agarrando solamente una partecita de lo que dijo Pavel. Pavel se extendió en otras cosas, habló también de lo que tú señalas, pero no sé si ese debate se esté dando ya a lo interno del PRM. Es un debate que tiene que tener la sociedad, Sí. porque al ser algo que impacta tan directamente en la vida de las personas, yo creo que todo el que ya está en la vida pública, que aspira a estar en la vida pública, que está dentro o que aspira a estar dentro del Congreso, tiene que estar debatiendo sobre lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es la creación de oportunidades. Entonces, esa suposición yo no necesariamente la comparto, sino que creo que se puede recaudar mejor
por otras vías, pero creo que todos salimos ganando cuando el debate se concentra en lo que son las políticas públicas. ¿Por qué? Por ejemplo, el emprendedor que nos está viendo Sí. en este momento quiere saber qué uno propondrá dentro de lo que es el Congreso, que signifique que él tenga más ganancias, que entonces eso signifique mejores oportunidades para sus trabajadores, para su familia, para su comunidad. Entonces, si yo tengo una posesión, pero otra persona tiene otra, y la debatimos por esta vía, quizás no necesariamente cara a cara, pero a lo largo de diversos programas, ya él tiene una mejor idea de cómo votar, ya él tiene una mejor idea de a quién apoyar, incluso dentro de un mismo partido, porque de nuevo, como República Dominicana es un país centrista, dentro de un mismo partido hay personas que tienen posiciones divergentes, y yo creo que entonces por esa vía, quien O sea, ¿tú consigue- crees que tú puedes ser una voz disonante dentro del Congreso en el sentido de, bueno, no necesariamente voy a apoyar todo lo que venga desde la línea partidaria? Yo creo que puedo ser una voz que levante lo que son los debates sobre los temas centrales, que los temas centrales no son quién va a ganar la elección o quién la va a perder. Los temas centrales es aquello que se relaciona con cuál es la agenda país que uno presenta. Claro, la agenda país de un candidato a diputado no necesariamente es lo mismo que tendría como agenda país un candidato a presidente de la República, Claro. porque va a ser mucho más amplio. Y ni siquiera es la misma agenda dentro de la misma plaza que tendrá un candidato a alcalde. Por ejemplo, yo soy candidato en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, pero lo que le van a preguntar a un alcalde no necesariamente es lo mismo que me van a preguntar a mí. A veces sí coincide y uno tiene que explicar, mira, yo no voy a tener jurisdicción sobre esto específicamente, sí puedo decirte lo que creo, pero lo que no te puedo prometer que ese será el resultado. Y yo sí creo que el Congreso está es para debate, que el Congreso está es para llegar a los mejores resultados posibles. Y mira, yo comencé a trabajar con el diputado Ito Bisonó en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados. Yo era su ayudante legislativo, después fui su asesor legislativo y después jefe de gabinete ahí mismo en su equipo congresual. Y había temas con los que yo llegaba que cuando pasaban por su revisión, realmente se fortalecían mejor. Porque aunque yo pensaba que tenía la mejor idea posible, cuando él con su experiencia los revisaba, yo creo que daba un mejor documento. Asimismo pasa en el Congreso, que quizá algún colega llegara con una posición que, modestia aparte, yo podré enriquecer, pero al revés, a lo mejor yo llego con una propuesta que el resto podrá ayudar a que sea más abarcadora. Porque por más formado que sea alguien, uno nunca va a tener todas las respuestas. Y eso lo llevo más allá incluso del Congreso. Por más educado que sea cualquiera de nosotros, nunca tendremos el conocimiento total de cuáles son las necesidades de la población. Es por eso que yo invito a quienes nos están viendo en este momento a que escriban por el Twitter, ya sea el de CDN, ya sea el de Sí, Catherine, claro. ya sea el del programa, ya sea el mío propio, en Instagram, en Facebook, y me digan, mira, creo que dejaste esto de lado, o creo que pudiste profundizar más sobre ello, o mira, eso se intentó de esta manera y quizá no llegó como se quería, y de esa manera seré mejor candidato, de esa manera seré mejor diputado, y creo que de esa manera también seremos mejor país. Oye, una cosa, Yatzel. Tú estuviste en un rol muy importante. De hecho, me dijiste que eres embajador ahora. Sí, tengo el rango de embajador. Un rango de embajador. Sí. Pero no cobra por eso. Ahora mismo, como embajador, eso sencillamente es el rango diplomático porque aspiro a ser diputado. Sí. No puedo ser funcionario y candidato al mismo tiempo. Bien. Era bueno aclararlo para que la gente no diga, ¿qué embajador y está cobrando todavía? Ok. Entonces, la pregunta obligatoria. Tuviste en tus manos algo que es un asunto muy sensible, que es el tema consular. Sí. Tú hablas de un inicio del proceso de reformas, de todo lo que es ese ámbito de la política exterior. Y yo quiero que tú me digas, ¿cuáles fueron los principales escollos que tú encontraste en el camino? Hay gente que dice que eso es un negociazo, y no es que hay gente que lo dice, es que hay investigación que lo sustenta, que hay un gran negocio con el tema de los consulados, sobre todo de localidades vibrantes desde el punto de vista del movimiento consular. No puedo dejar de mencionar el caso de Haití. Claro. ¿Qué hay detrás del asunto de los consulados, Yatzel? ¿Y hacia dónde tú crees que debería marchar eso? Yo sí quiero aprovechar para compartir la anécdota. Las elecciones fueron domingo 5 de julio. Es el martes 7 de julio cuando se me invita como vicecanciller. Y yo pensaba que la posición que me iba a tocar era vicecanciller,
para política exterior multilateral, que era algo más cercano con lo que yo había trabajado previamente. Sí. Pero me dicen... Esa es la posición que tiene ahora, si no me equivoco, José Julio. No, Rubén Silié. Rubén Silié, ok. Rubén Silié, mi hermano José Julio, también parte de esta familia de SDN, Correcto. viceministro para política exterior bilateral, Ok. las embajadas. Sin embargo, se me dice que soy necesitado más que todo en el área consular. Yo dije, bueno, denme un día para pensarlo. Yo entendía que eso era algo como que más de oficina, que no me va a permitir realmente tratar las políticas públicas que requería el momento, pero tomó la decisión de sí, aceptarlo. Y me voy dando cuenta día tras día que, muy contrario a lo que yo pensaba, es una posición que demanda muchísimo desde el punto de vista político y demanda muchísimo desde el punto de vista de políticas públicas. Son ahora mismo 51 consulados. Hay 30 secciones consulares en igual número de embajadas. Son 2 millones de dominicanos que se encuentran en el exterior y, como bien mencionas, hay plazas que son mucho más demandantes que otras, como es el caso de Haití. Entonces, yo teniendo 29 años en ese momento, no me imaginaba los retos que iba a tener ahí delante, como por ejemplo es la existencia de un sistema que si se ha mantenido durante muchísimo tiempo es porque alguien ha beneficiado. Sí. Entonces a mí me tocó iniciar, claro, con las directrices del presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez, un gran mentor también, todo el proceso de reforma. Entre ellos, por ejemplo, algo que ayuda a transparentar, como es la tercerización de los servicios consulares. Eso me tocó a mí presentarlo. ¿Y qué es la tercerización? Por ejemplo, en la audiencia saben que cuando van a solicitar un visado Schengen de España, no van físicamente al consulado de España, sino que van a una plaza comercial donde una empresa es que capta la solicitud y lo remite al consulado, disminuyendo así lo que es la intermediación de funcionarios para lo que es también mayor transparencia, visibilidad de cuáles son los gastos y también... O sea, en palabras fáciles, para evitar los buscones. Efectivamente, Ajá. los buscones que están en todas partes. Que hay oficiales, o sea, hay buscones oficiales y hay buscones, ustedes saben, de la calle, ¿no? Lo que tú no has llegado y ya ellos saben que tú vas a eso. Sí, claro, ustedes conocen lo que son los buscones y, por Claro. ejemplo, la amiga también Yulisa Céspedes ha Sí, abordado también. bastante sobre eso. Tú misma lo has presentado, varios medios de diversas formas. Esto comenzamos con un plan piloto en algunos consulados importantes, entre ellos el de Caracas, Venezuela, que es un consulado que se ha transformado a lo largo de los años. Correcto. Porque en los 80, 90, inicios de los 2000, era un consulado que mayormente le daba atención a la población dominicana en Venezuela. Pero del 2019 en adelante ha sido un consulado mayormente de emisión de visas. Y también había quejas de que ahí llegaban una cantidad de buscones importantes. A mí, por ejemplo, a cada rato se me acercaban personas de nacionalidad venezolana y me decían, mira, ustedes dicen que las visas cuesta tanto, pero yo tuve que pagar tanto más para llegar para acá. Yo decía, eso es inaceptable. Entonces, por lo que es la vía de la tercerización, logramos disminuir esto. Es un gran desafío. Desde luego, son muchos intereses. Y no está aplicado en todos los consulados todavía, Yatzel. Se comenzó plan piloto, porque, y esto aprendiendo del mismo presidente Balaguer, que cuando quería promover una transformación, entonces buscaba dar un ejemplo, negativo primero, positivo después, hasta que fuera la población que lo pidiera desde el punto de vista, mira, esto hay que ampliarlo porque ha funcionado de esa manera. Entonces escogimos Caracas como uno de los planes pilotos para ello. Yo estoy loca porque pase tú sabes, ahí en Juana Méndez, porque pase en todo el tema haitiano, porque es que uno no se explica, Yatzel. Es parte de la agenda. También lo comenzamos, por ejemplo, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, Sí. En China también, tomando en cuenta que en China también hemos escuchado una cantidad de situaciones en torno a lo que son iguales quejas por las emisiones de visas. ¿Quién se opone al orden en los consulados, Yatzel? La vieja política, quienes se han beneficiado durante muchísimo tiempo y que quieren mantenerlo con el deseo de que si vuelven al gobierno, pues seguir usufructando de eso. No hay que ser ni siquiera el más ávido buscador en Google para encontrar ahora mismo una cantidad de noticias en torno a crisis que han tenido personas que formaron parte de la función consular en el pasado. Pero de nuevo, contamos con un presidente, Luis Abinader, que ha respondido en varios momentos que cuando su gobierno termine, en el 2028, no en el 2024, cuando su gobierno termine, él quiere ser recordado como el presidente de las reformas, como el presidente de la innovación. Y esas son las directrices que sigue el canciller Roberto Álvarez, son las directrices que me tocaron a mí seguir y aplicar y que el gran amigo Opinio Díaz, actual viceministro para Asuntos Consulares, también está promoviendo. Vamos a irnos a comerciales, regresamos. Vamos al tercer bloque en el que vamos a profundizar sobre qué motiva a este muchacho de clase media,
que sabe muchísimo de temas porque creo que además es lo que le apasiona permanentemente, el asunto de la política internacional, a meterse en eso, a decir, tú sabes que este es el camino que yo quiero seguir, eso es lo que me gusta. ¿Hay alguien político en tu familia? Mi abuelo fue alcalde de un pueblo rural en Barahona, Cabral, Sí. se llama. Él fue alcalde entre 1990 y 1998, pero como bien saben, la política rural es un poquito distinta. Sí, es distinto, pero yo no creo que haya sido necesariamente tu abuelo que te haya inspirado, sí. Bueno, eso quizá en el siguiente bloque. Me lo podemos cuentas ahora, profundizarlo me lo un cuentas poco. ahora, ya venimos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Yatsel Román en la casa. Yatsel, yo te decía en la parte anterior que queremos conocer tu historia. Claro. Yo te conozco porque hemos compartido mucho, como tú lo señalabas, en Noticias entre Políticos. Llegaste a este canal de la mano del Partido Reformista Social Cristiano en esa apuesta de debate que yo creo que debería repetirse. Y mucha gente así lo cree. Sobre todo por eso, por el asunto de conocer las propuestas, de encarar con responsabilidad y con altura ideas, pensamientos, en fin. Pero háblanos un poco de ti, tu origen. Yo sé que tú eres un joven de clase media, que eres apasionadísimo de las ideas de Joaquín Balaguer, que lo citas de memoria. Yo sé que tú eres un fan activo de Jack Veneno. Yo sé que a ti te encanta la música urbana también, que como que a veces como que yo decía, "Ay, de verdad, Yatsel es el tipo que le gusta la música urbana", no lo hubiese pensado. Pero sí, pero háblanos de qué fue lo que te motivó a la política. Como te mencionaba, mi abuelo, César Bolívar González Curi, que Dios lo tenga en la gloria, fue alcalde del pueblo de Cabral, Barahona, entre 1990 y 1998. Recuerdo, pues, estando muy pequeño, como él, cuando es certificado nuevamente como candidato en 1994 para la reelección, era en ese momento por el Partido Reformista Social Cristiano. Él viene del interior a la ciudad y me lleva con él al local del partido, donde entonces yo veo a todos los candidatos siendo certificados. Eso me llamó la atención. Después, cuando se da la crisis postelectoral de ese año, mi mamá, que igual falleció recientemente, Lo era siento, una Yatsel, es cierto. ávida televidente de CDN en todo momento, pues ella me explicaba cuál era su visión de buena parte de eso que estaba pasando. Me inspiró a seguir siempre estudiándolo, leyendo los periódicos, viendo los programas, tratando de ir a la mayor cantidad de actividades posibles. Y es de esa forma que entonces en el año 2007 tomó la decisión de activarme políticamente. Me identifiqué muy de lleno con el entonces diputado Ito Bisonó. Averigüé que él iba a estar en la parroquia de Cristo Rey un domingo. Me siento detrás de él. En el momento de la paz le doy la mano y le digo que quisiera participar junto a él. Él me dice para pasar por su oficina al día siguiente y me da el consejo, que es el que yo repito muchísimo a varios que se me acercan de la misma manera. Me dice, mira, en política, en el mejor de los casos, por la naturaleza democrática, vas a lograr el 40% de lo que te propones. Segundo, en política, por la naturaleza polarizante, aún con ese 40% de lo que logras, vas a tener mínimamente al 50% de la población molesta contigo, porque no quieren que tú lograras eso. Y tercero, políticamente vas a ser frecuentemente condenado no por lo que tú dices, haces y pienses, sino por un colectivo. Entonces uno pensará, bueno, ante un panorama tan lúgubre uno mejor no participa. Pero él me repitió lo siguiente, que es lo que yo comparto con la audiencia, es que quienes son creyentes, quienes somos creyentes, sabemos que en el libro de Lucas dice la palabra que a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. En mi caso, mucho se le ha dado, no son riquezas materiales, pero sí por lo menos la oportunidad de formarme. Y si yo he tenido esa bendición de poder formarme, lo menos que yo quiero es que más personas tengan esa oportunidad, y yo estoy convencido de que por la vía política es que puedo incidir en esa igualdad de oportunidades, nunca de resultados, pero sí libre búsqueda de la felicidad, que es una parte central de mi propuesta política. No necesariamente vamos a lograr todo lo que queremos. Yo no he logrado la mayoría de las cosas que he querido, pero me considero una persona feliz porque he tenido la libertad de buscarlas, aunque no necesariamente las logro. Y eso es lo que queremos llevar hacia la población. Y sí, efectivamente, la gente a veces me pregunta, bueno, ¿por qué te gusta la lucha libre si es algo que es de mentira? Es una pasión que me acompaña, y el día que a mí me digan que yo no puedo ser real porque me va a restar votos, ese día yo digo, bueno, pues me preparo para perder votos, porque si hay algo que yo jamás perdono
Y si hay algo que yo creo que la ciudadanía tampoco, es la falta de autenticidad. Por eso mismo también vengo de la cultura urbana. Los primeros escritos que yo publiqué fueron justamente sobre música urbana. Desde el año 2003, yo teniendo 13 años, yo tengo buena relación con muchos artistas como lo es el Alfa, como lo fueron mis mentores, Lito y Polaco de Fuera de Serie, Mundo Frío, que fueron con quienes trabajé inicialmente, Rakim McEnway, Nicky Jam, entre muchos otros, porque yo creo que es lo que ha significado una expresión de una parte importante de la sociedad, que aunque algunos quieren decir que es algo que atenta contra los valores, yo creo que por el contrario lo que permite es ver otra interpretación de lo que es una parte importante de la misma dominicanidad, del mismo Caribe, de la misma gran América Latina. Y uno de mis raperos favoritos, de los de mejor letra, en mi opinión, que no es latinoamericano, sino español, Nach, es quien dice: mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo. Mi sueño es una República Dominicana que siga haciendo honor a esos valores trinitarios de Dios, patria y libertad. Oye algo, Yatzel. Recientemente salió un estudio de Ángel y yo te escucho tu historia de por qué te apasiona la política. En ese estudio de Ángel se revelan datos muy interesantes. Se hace una radiografía precisamente sobre la juventud y hay una participación mínima, activa, de los jóvenes en los partidos. ¿Por qué tú crees que los partidos no jalan, no tienen ese imán hacia los jóvenes? ¿A qué tú le atribuyes eso? ¿A eso que te dice Hito? Claro. Que quizás el 40% de las cosas que uno quiere no se consiguen y el joven más bien lo que quiere es conseguir cosas. ¿O tú crees que los partidos se han anquilosado en modelos antiguos, que los jóvenes no terminan de adelantar posiciones porque hay personas que se lo impiden, estructuras que se lo impiden? ¿A qué tú le atribuyes la poca participación política de los jóvenes en el país? No hay una sola explicación, pero sería una mezcla de buena parte de lo que acabas de mencionar. Muchas frustraciones, muchos obstáculos, más fracasos que triunfos, una falta de conexión por parte de quienes hablan hacia lo que es la juventud, incluso por parte de otros jóvenes. Pero, si me permites, yo quiero hacer la siguiente símil, incluso de parte de algo que también me apasiona mucho, que es el anime japonés. Uno de los capítulos más profundos de Dragon Ball Z específicamente es en el que Gohan, el hijo de Goku, se convierte en Super Saiyajin 2. Cuando él se convierte en Super Saiyajin 2 para combatir a Cell, que es el villano más grande en ese momento, él no quiere pelear, porque él entiende que eso es algo que hace su papá y con lo que él no se identifica, y que él lo que quiere es ser un pacifista, a pesar de que Cell está a punto de destruir la Tierra. ¿Y qué le dice el androide 16 a Gohan específicamente? Que a veces ese pacifismo lo que es más cercano a una irresponsabilidad narcisista. Él se siente mejor que otros al no participar y el querer mantener lo que son las manos limpias. Pero a veces, manos limpias quiere decir también quedarse sin resultados. ¿Y cuál era el resultado de él quedarse con las manos limpias en ese momento? Que Cell destruyera la Tierra. Y es en ese momento que Gohan toma la decisión de combatir a Cell. Es la misma reflexión que yo le hago a muchos. Mira, sí, vas a tener que ensuciarte las manos participando políticamente, pero quedarte con las manos completamente limpias significa perder la república. Así que yo los invito de la misma manera a que superemos la fuerza del Super Saiyajin, vayamos al segundo nivel, Super Saiyajin 2, y luchemos por una República Dominicana más justa, igualitaria, llena de oportunidades para todas y todos. Vámonos a pausa. Creo que no hace falta que se diga más. Regresamos con más. Yatzel Román, un especialista en el ámbito internacional. Yo creo que eso hay que destacarlo y te agradezco, amigo, públicamente por todo el apoyo que nos dan los medios de comunicación en República Dominicana para darle contexto a lo que está pasando fuera del país. Yo soy de las que cree que si uno no ve y no analiza lo que está pasando en otros países, se queda con una lectura muy miope de nuestra situación. A veces esa visión de isla no nos permite avanzar, nos mete como en un caparazón que no nos deja. Y eso pasa en la isla y pasa también en países que tienen muchos problemas, dejan de ver hacia el exterior. Yo te traigo aquí un ejercicio. Adelante. Como tú eres un experto en política internacional, yo te voy a poner a una serie de figuras que a mí me gustaría que tú nos ayudaras a definir
rapidito, definir su impacto en nuestra historia, en el mundo. La primera, evidentemente, es muy triste y tiene una repercusión actual muy cerca de nosotros. Fracaso. Si tuviera que decirlo en una palabra, lamentablemente no logró unir a Haití y dejó un país que el 6 de julio, el día antes de ser asesinado, estaba más dividido que cuando él llegó. Ahí está. Lo digo con dolor, con mucho dolor. Así es, Jovenel Moïse. Aquí está un hombre del que se habla mucho, demasiado a veces, a mi juicio. Resultado de sus antecesores. Trump no dijo nada que los demás no habían dicho, sin embargo, logró pues guiar esas frustraciones en torno a su elección. Aquí está. Todavía es muy temprano, sin embargo, parecería que es una persona resiliente. Le tomó 3 elecciones llegar al poder, es una persona hábil, pero todavía es muy temprano para decir cuál es su resultado como presidente de Colombia. Señor Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ay, este sí es el personaje de la semana, señores. Ay, 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 el señor Pedro Sánchez, duro de roer ese hueso, ¿ah? Bueno, yo dije resiliente para hablar del anterior, pero eso sí que es un hueso duro. O sea, se han escrito varias crónicas en torno a su muerte política. Incluso en un momento lo sacaron de la Secretaría General del PSOE y ahí sigue. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un sentimiento similar por él. Destructor. Creo que sí. No creo que haya otra manera de calificarlo. Destruyo. Aquí está uno que se parece en aspecto, aunque está más flaco pero... Bueno, el señor Gabriel Boric de Chile. En ese caso, podemos decir que es por lo menos una persona humilde que ha reconocido que las ideas que él proponía desde la oposición no han sido aplicables desde el gobierno y por eso tiene 70% de impopularidad. Por eso tiene 70% de impopularidad. Impopularidad, ya ha perdido 2 elecciones desde que llegó al poder. Porque dijo que lo que él había propuesto ya no lo puede hacer ahora que es gobierno. El tema es que es muy fácil con guitarra, pero no con violín. Y ustedes lo han vivido también. Bueno, sí, hay algunos que lo han vivido, pero yo por eso trato de hacer una política en la que no haga promesas incumplibles. Exactamente. Lula da Silva. El gran corruptor. Y aquí hay uno que está incidiendo actualmente en la política de la República Dominicana. Esperamos que sea para bien y que yo creo que ha incidido desde hace mucho tiempo. Es el señor senador Menéndez. Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es un amigo de la República Dominicana. Amigo de República Dominicana. Amigo de la República Dominicana. Mira, y ahora vamos a ponerle un tema bien interesante, porque lo vamos a ver desde la perspectiva local. Hablamos de lo internacional. Sí. Ahora yo te voy a poner aquí una serie de personalidades a las que a mí me gustaría que tú me ayudaras a identificar. Dice la producción que debemos empezar por aquí. Joaquín Balaguer. Mi guía político local, a pesar de que le tocó una época que no es la de hoy, pero encontró un país destruido por la guerra y entregó un país reunificado en el 78. Encontró un país quebrado en el 86 y entregó un país que iba por el buen sendero en 1996. Es el padre de la estabilidad en la República Dominicana y lo que nos toca es seguir avanzando en el contexto actual a paso de vencedores. El señor Luis Abinader, presidente de la República. El líder de la transición política, económica y social en la República Dominicana y el garante de que esta transición haya sido por un camino de lo constructivo y no el camino destructivo que le tocó a otros países. Por eso lo apoyamos en el 16, en el 20 y en el 24. Aquí me lo pusieron con bigote, ya no tiene bigote. Leonel Fernández. Es una persona por quien siento gran respeto, siempre he dicho que mi respeto lo tendrá siempre, lo que nunca tendrá es mi voto, pero creo que perdió muchas oportunidades. Otro con bigote. El dictador. No hay manera de describirlo que no sea como una persona cleptócrata, que lo que hizo fue enriquecerse a costas de la República Dominicana durante 31 años, una de las dictaduras más longevas de América Latina, pero yo siempre digo que es importante saber cómo él llegó, porque ningún dictador llega de la nada. Claro. Y a mí me gusta más que todo pues compartir cuál era la República Dominicana previa a 1930 para conocer señales, porque ningún país salta al vacío de repente y ningún dictador somete solamente por la fuerza. Así que vale la pena estudiar ese periodo previo a 1930. Mira, y aquí hay 3 personas que también inciden mucho en la política en República Dominicana, algunos desde hace algunas décadas, otros no tanto. Pero mira, uno polémico por demás, el señor Vincho Castillo. Vincho Castillo, un abogado respetable, fundador de su partido político Fuerza Nacional Progresista, ya no tiene una participación tan activa dentro de lo que es la cosa pública,
pero le tocó jugar un rol importante en la refinería dominicana, en el Consejo de Drogas, en ética de diversas maneras. Yo diría que es un amigo. ¿Y este que está por aquí? Bueno, él... Él quiere hacer una política diferente, el señor Antonio Marte. Dice que va a ser presidente, Antonio Marte. Yo no creo, yo no creo, pero hay que preguntarle a sus electores. Ojo, había mucha gente que decía que Donald Trump no iba a ser presidente. Bueno. No es que yo estoy comparando a Marte con Donald Trump, pero miren, eso de yo no creo, yo lo perdí hace tiempísimo. Ahora yo me declaro crédula de casi todo en política. Hay que preguntarle a sus electores de Santiago Rodríguez, que aparentemente le gustan. Es una provincia que me gusta mucho, Santiago Rodríguez, por cierto. Mira, ya que hay un caballero que tú conoces bien. Amigo mío. Señor Quique Antún. Amigo mío, sin embargo, yo hubiese querido que las decisiones fuesen distintas y que hoy en día el Partido Reformista fuera parte de esta coalición gubernamental unificado. ¿Tú parece que no tiene enemigos, Yatzel? No, tengo contrarios, tengo personas con quienes difiero, pero precisamente como hacía la referencia al inicio del programa, en el sentido de que tú puedes tener una posición completamente divergente, puedes estar en las antípodas del pensamiento político, pero tu meta política no debe ser destruir al otro. Y de nuevo, tú misma moderaste grandes discusiones que tuve ahí mismo en CDN, y después veías cómo nos íbamos respetuosamente, Sí, porque esto no eso es personal. Ahora, ¿contra qué yo sí me opongo personalmente? Yo soy enemigo de la pobreza, yo soy enemigo de la corrupción, yo soy enemigo de la inseguridad, yo soy enemigo del irrespeto al medio ambiente, yo soy enemigo del machismo. Yo lo que sí soy es aliado de las oportunidades. Yo soy aliado de lo que es la igualdad. Yo soy aliado de lo que es el fortalecimiento de la base para un medio ambiente que nos permita respirar libremente. De eso sí. Oye, una cosa, tú sabes de que yo soy muy amiga Sí, de los tequeños. yo soy amante de Mira, los pequeños. por ahí viene Vanessa Padilla, nuestra chiquitica poderosa. Pero excelente. Oye, Pero a mí me excelente. han dicho, ya, vamos a compartir este plato de tequeños. aquí. Excelente. Mira, estos tequeños además nos los mandó François Rubartelli de Yo Cocino Para Ti. Tengo que agradecerle enormemente porque siempre está pendiente de nosotros y porque para mí tiene los mejores tequeños del país. Dime algo. El plan de regularización de... El plan de normalización. El plan de normalización de venezolanos funcionó en la primera fase. La segunda fase estaba en proceso, ¿cierto? Son 3 fases. La primera fase es la eliminación de la multa. La segunda fase, que me tocó a mí más de cerca, es la emisión del visado. La tercera fase, pues, es ya la emisión del carnet. Nosotros habíamos calculado que había 115.000 venezolanos en República Dominicana. Solamente llegaron 42.000 al programa. Se ha discutido en el Consejo Nacional de Migración reaperturar lo que es la inscripción. Eso todavía no ha sido... No sale todavía. No ha sido posible. Pero come, Yatzel come. Pero sí aprovecho para hacer un gran saludo al amigo Luis Meneses, presidente de Alejandra. Presidente de la Cámara, que ha sido un gran aliado, porque buena parte de la innovación de este plan de normalización ha sido justamente el hecho de que no solamente ha sido para venezolanos, sino con venezolanos, que nos han contribuido de manera gastronómica con platos tan ricos como son los tequeños. Yatzel, los tequeños son una maravilla, a mí me encantan los tequeños. Además, yo te he visto, tengo un par de conciertos de artistas venezolanos. Claro que sí, claro que sí. Tú eras como novelero. Bueno, mira, yo compartía... la verdad que tú veías tu novela venezolana, dilo. Mira, yo compartía la televisión de la sala con mi hermana, que tenía el control, y vimos muchas novelas venezolanas, y sí tengo que decirlo, o sea, yo comencé viendo fue A Todo Corazón. ¿Estás viendo? En los 90, enamorándome profundamente, porque me gustaban más que las novelas juveniles mexicanas. Sí. Porque las mexicanas, o sea, esas mujeres preciosas, yo sentía, mira, yo nunca me lo voy a encontrar. Sin embargo, las venezolanas me parecían como que más cercanas a las dominicanas. Y yo sentía, mira, yo sí tengo oportunidad. Aunque mis amigos dicen, mira, tú no tenías chance con ninguna de ellas. Pero me permitía tener un mejor... Y ahora tienes una novia, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso para la siguiente. A ver, lo dejamos para un siguiente programa. Yo te vi con una novia, Yatzel. Yo no soy escaparate de nadie. No soy escaparate de nadie. Y menos con tequeño en mano. Buenas noches, señores. Hasta el próximo domingo, Yatzel. Suerte en esa campaña. No va a estar fácil. Gracias. Tequeño, un abrazo. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,